Afuera, el mundo bulle con vida. Las calles están llenas de gente. El bullicio de la ciudad nunca cesa. La vida moderna sigue su curso, ajena a lo que ocurre detrás de ciertos muros. Pero dentro de los muros del convento, existe un mundo diferente. Un mundo de silencio. Un mundo de sombras. Aquí, el tiempo parece haberse detenido, y el ruido del exterior se convierte en un eco lejano. Un mundo envuelto en misterio. Las puertas antiguas crujen al abrirse, revelando secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Las monjas, con sus hábitos austeros, se mueven como fantasmas. Sus pasos son suaves, casi imperceptibles, como si temieran perturbar la paz que reina en estos pasillos. Sus vidas dedicadas a la oración y la soledad. Cada día, repiten los mismos rituales, buscando una conexión más profunda con lo divino. Pero detrás de sus piadosas fachadas se esconden historias ocultas. Miradas perdidas en la distancia, pensamientos que nunca se expresan en voz alta, secretos enterrados en lo profundo de los muros del convento. Cada piedra, cada rincón, guarda un fragmento de historia. La historia susurra sobre estas mujeres. Manuscritos antiguos y libros polvorientos cuentan relatos de tiempos pasados. Mujeres que eligieron una vida apartada del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué verdades protegían? Sus reuniones en pequeños grupos, sus conversaciones en voz baja, todo parece indicar que hay más de lo que se ve a simple vista. Las respuestas yacen enterradas en los anales del tiempo, esperando ser desenterradas. Documentos polvorientos y registros antiguos esperan a ser descubiertos, revelando verdades olvidadas. Prepárate, querido lector, mientras nos adentramos en la historia oculta de las monjas terroríficas. Un viaje a través del tiempo y el misterio, donde cada sombra tiene una historia que contar. ¿Quiénes eran estas mujeres que renunciaron al mundo por una vida de piedad? Algunas fueron impulsadas por la fe, buscando consuelo en el abrazo de Dios. Otras, quizás, buscaron refugio de un mundo que les ofrecía poco consuelo. El velo, símbolo de su devoción, también les servía de máscara, ocultando sus pensamientos, sus deseos, sus secretos. Detrás de esos ojos velados se escondían emociones complejas. Amor, odio, miedo, desesperación. Consideremos la historia de Sor María Celeste, una brillante científica y erudita del siglo XVII. Confinada entre los muros del convento, hizo descubrimientos asombrosos. Sin embargo, su mundo seguía siendo pequeño, su genio, oculto al mundo. Para algunas, el convento ofrecía un santuario, un refugio de un mundo lleno de caos e incertidumbre. Entre esos muros encontraron propósito, estructura y un sentido de pertenencia. Pero para otras, el convento se convirtió en una jaula dorada. Sus vidas dictadas por estrictas reglas y rituales, su libertad, sus propias identidades, entregadas en el altar de la fe. Imaginen el silencio sofocante, el escrutinio constante, el peso de las expectativas, el miedo a la transgresión. ¿Era de extrañar que algunas monjas buscaran consuelo en secreto? ¿Que la oscuridad encontrara terreno fértil entre esos muros sagrados? A lo largo de la historia, las monjas han desempeñado un papel significativo, aunque a menudo pasado por alto. Desde los primeros días del cristianismo, han sido pilares de la fe y la comunidad. Fueron sanadoras, educadoras y guardianas del conocimiento. En las aulas, impartieron sabiduría y valores a generaciones de jóvenes, mientras que en los hospitales ofrecieron consuelo y curación a los enfermos. Su influencia se extendía mucho más allá de los muros del convento. Participaron activamente en la vida comunitaria, ofreciendo apoyo espiritual y material a quienes lo necesitaban. Durante la peste negra, las monjas arriesgaron sus vidas para atender a los enfermos. Su dedicación y sacrificio fueron un faro de esperanza en tiempos de desesperación. En tiempos de guerra, ofrecieron refugio a los heridos y desplazados. En los campos de batalla y en los hospitales de campaña, su presencia fue un alivio para muchos. Su valentía y compasión brillaron con fuerza en los momentos más oscuros. En cada crisis, las monjas demostraron una resiliencia y una humanidad inquebrantables. Sin embargo, sus historias suelen quedar relegadas a los márgenes de los libros de historia. Los registros de sus contribuciones a menudo se pierden o se minimizan. Sus voces, silenciadas por el tiempo y los prejuicios, merecen ser escuchadas. Es crucial reconocer y valorar su legado. Es hora de arrojar luz sobre sus vidas, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Celebrar sus logros y recordar sus sacrificios es un acto de justicia histórica. Sección 5. Susurros en el claustro. Cuentos de intriga y misterio. Tras los muros del convento,
Los secretos se susurraban por los claustros. Historias transmitidas de generación en generación de monjas. Cuentos de amores prohibidos, de desapariciones misteriosas, de fenómenos inexplicables. Se susurraba de monjas emparedadas vivas por sus transgresiones, de apariciones fantasmales que rondaban los salones del convento, de antiguos rituales y prácticas arcanas ocultas a los ojos del mundo exterior. ¿Eran estos meros cuentos inventados para asustar a las jóvenes novicias? ¿O contenían algo de verdad? La línea entre la realidad y la ficción se difuminaba entre los muros del convento. Sección 6. Conocimiento prohibido. Los secretos guardados por el velo. Los conventos eran depositarios de conocimiento. Las monjas conservaban textos antiguos, transcribían manuscritos y cultivaban jardines de hierbas medicinales. Poseían sabiduría transmitida de generación en generación. Pero se decía que algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para los no iniciados. Se decía que los secretos de la alquimia, la astrología y los rituales antiguos estaban celosamente guardados por ciertas órdenes. ¿Eran estos meros rumores difundidos por los supersticiosos? ¿O algunas monjas se adentraron en el conocimiento prohibido? La búsqueda del poder, incluso dentro de los confines del convento, podía corromper hasta al más devoto. Sección 7. El poder de la fe, el peso de los secretos. La fe era la piedra angular de la vida en el convento. Proporcionaba consuelo, propósito y un sentido de comunidad, pero la fe también podía ser un arma de doble filo, cegando a algunos a la verdad, mientras que a otros los llevaba a extremos. El peso de los secretos, especialmente aquellos que implicaban transgresiones contra la fe, podía ser aplastante. La culpa, la vergüenza y el miedo al castigo divino podían corromper hasta el alma más pura. Sección 8. Capítulos oscuros. Cuando la piedad se vuelve siniestra. No todas las historias que se susurraban entre los muros del convento eran meras historias de fantasmas. La historia está repleta de ejemplos de monjas que se desviaron del camino de la rectitud. Su piedad se transformó en algo oscuro y siniestro. Hubo relatos de monjas acusadas de brujería y herejía, de conventos plagados de acusaciones de abusos y corrupción, de luchas de poder que se volvieron mortales. Estos capítulos oscuros nos recuerdan que incluso en los espacios más sagrados, el mal puede florecer. Que el corazón humano, capaz de un gran amor, también era capaz de una crueldad indescriptible. Sección 9. Desenmascarando la verdad. El atractivo imperecedero de los misterios de los conventos. El atractivo de los misterios de los conventos reside en su capacidad de fascinar y repeler al mismo tiempo. Ofrecen una visión de un mundo oculto a la vista, un mundo de secretos y sombras. Estas historias desafían nuestra percepción del bien y del mal, de la fe y la razón. Nos recuerdan que incluso dentro de las estructuras más rígidas, la naturaleza humana encuentra la manera de expresarse. Sección 10. Ecos del pasado, susurros del presente. Las historias de monjas terroríficas siguen resonando en nosotros hoy en día. Estas historias no son solo cuentos de terror, sino reflejos de una realidad que ha persistido a lo largo de los siglos. Están entretejidas en nuestra literatura, en nuestras películas y en nuestras pesadillas. Desde los libros polvorientos en las bibliotecas hasta los rollos de película vintage, estas narrativas han dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Apelan a nuestros miedos primarios a lo desconocido, a las cosas que acechan en las sombras. Nos recuerdan que el miedo a lo desconocido es una parte intrínseca de la experiencia humana. Al asomarnos al pasado, también debemos reconocer el presente. Las sombras del pasado aún proyectan su influencia en el presente, y debemos ser conscientes de ello. La explotación y los abusos que todavía asolan algunas instituciones religiosas. Estos problemas no son reliquias del pasado, sino realidades actuales que debemos enfrentar. El silenciamiento de las voces, la supresión de la verdad. La historia está llena de ejemplos de cómo se ha intentado ocultar la verdad, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Aprendamos del pasado. No lo repitamos. Es crucial que tomemos las lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores. Arrojemos luz sobre los rincones oscuros de nuestro mundo y exijamos justicia para quienes han sido silenciados. La justicia no puede ser alcanzada sin primero reconocer y confrontar las injusticias del pasado. Solo entonces podremos esperar exorcizar los fantasmas que nos acechan. La verdadera redención viene de enfrentar nuestros demonios y trabajar juntos para un futuro más justo y transparente.